Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar con la unidad 8, que es una unidad que estuvimos viendo antes de irnos al confinamiento. Así que, bueno, vamos a continuar con ella. Acordaros que es la unidad 8, que se titula Producción y Precio. En esta unidad, como ya comentamos en su momento, pues básicamente vamos a ver, vamos a trabajar los conceptos de tipo de interés, inflación. También se habla un poco de desempleo, aunque es cierto que el desempleo es una variable que trabajaremos en la unidad 9, que es la próxima unidad. Y también vamos a ver pues un poco gráficamente cuál es la evolución de los tipos de interés, de la producción y de la inflación, ¿vale? Y llevándolo también un poco al terreno más cercano a nosotros, la economía andaluza. Tiene 5 epígrafes esta unidad. El primero es la perspectiva macroeconómica, crecimiento y producción, la inflación, los indicadores de la inflación y el precio del dinero. Son los mismos epígrafes que aparecen en el manual que debéis de tener delante. Bien, la perspectiva macroeconómica, epígrafe 1. Si recordáis en la unidad 1, que se titulaba La economía, la ciencia útil, hacíamos mención a lo que era la microeconomía y la macroeconomía. No profundizábamos en ella, pero sí las nombrábamos. Entonces aquí debemos de recordar que cuando hablamos de microeconomía estamos hablando del estudio de una parte concreta de la economía y cuando hablamos de macroeconomía, pues hablamos del estudio de la economía en su conjunto, ¿vale? Del conjunto de la economía. Hacíamos un símil en clase, si lo recordáis, con los sanitarios. De manera que podríamos decir que un médico especialista estudia solo una parte determinada del cuerpo humano, como podría ser un médico cardiólogo, y en ese caso, pues el símil sería microeconomía, porque se estudia una parte de la economía, una parte del cuerpo humano, y un médico generalista o un médico de medicina familiar o medicina general te hace un análisis de la salud en general, de tu estado de salud general, y el símil sería macroeconomía, porque lo que hace es estudiar el conjunto de la economía. Claro, el médico generalista necesita comprobar para verificar cuál es tu estado de salud, pues una serie de variables, que en este caso son las constantes vitales, ¿no? Temperatura corporal, pulsaciones, frecuencia cardíaca, tensión arterial. Y si el médico generalista hemos dicho que sería lo equivalente a la macroeconomía, cuando estudiamos la macroeconomía, pues tendremos que estudiar o analizar una serie de variables macroeconómicas o de variables macro. ¿Cuáles son estas variables? Pues veremos o estudiaremos, analizaremos cuál es el crecimiento económico que ha tenido un país, cuál es su nivel de precio, cuánto cuesta el dinero en ese país o en esa región, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea, y también qué nivel de desempleo hay en ese país, ¿no? Aunque es verdad, como he dicho al principio en la introducción, que el nivel de empleo serán los contenidos que trabajaremos en la próxima unidad, en la unidad 9. De igual manera que para medir la temperatura corporal se sigue un indicador, más o menos se suele decir que a partir de los 37 grados y medio puede que una persona tenga destemplanza, por ejemplo, pues para medir cuál es el crecimiento económico, el nivel de precios, los tipos de interés y el desempleo, pues también necesitaremos una serie de indicadores, ¿vale? ¿Para qué? Pues básicamente para ver cuál es el comportamiento que están teniendo los agentes económicos de un país. Acordaros que los agentes económicos son eh, familias, empresas y el propio Estado, comparar la situación entre países, cuál es la evolución que están teniendo esos indicadores, ese crecimiento del país, ese nivel de precio, los tipos de interés dentro de cada uno de los países y en base a eso, obviamente, pues el gobierno que corresponda tendrá que tomar una serie de decisiones en materia de política económica. Eh, es importante recordar también que cuando analizamos la variación de los indicadores que vamos a calcular que vamos a
trabajar posteriormente, o vamos a ver posteriormente, mejor dicho, pues tendremos que realizar tasas de variación, que ya lo hemos hecho en unidades anteriores, y simplemente os recuerdo aquí con un sencillo ejemplo cómo se calcula una tasa de variación. Aquí lo podéis ver, que sería el cociente entre el numerador, donde ponemos el valor final menos el valor inicial, y el denominador, donde ponemos el valor inicial. Ejemplo, si Paco, que tiene una tienda de bicicletas, en el año 2019 vendió 40 bicicletas de spinning, ¿vale? Y en este 2020 espera vender, si todo sigue en las mismas condiciones como las actuales, 100 bicicletas, pues para saber cuánto ha variado las ventas de Paco, tendré que calcular la tasa de variación. ¿Cómo? Pues cogiendo el valor final, 100, menos el valor inicial, 40, que era lo que vendió en 2019, y a esa diferencia la divido entre el valor inicial, que son las 40 del 2019. Lo multiplico por 100 porque las tasas de variación ya sabéis que se dan en porcentaje y nos sale que las ventas de Paco han variado un 150% en 2020 con respecto al 2019, ¿vale? Pues cuando calculemos indicadores macroeconómicos, pues también tendremos que calcular tasas de variación. Acordaros que es esta formulita que estáis viendo aquí. Bien, primer indicador económico, macroeconómico, el Producto Interior Bruto. ¿Cómo podemos saber si una economía está creciendo? Pues lo sabremos en base a el nivel de producción que ha tenido esa economía en un periodo de tiempo, es decir, cuánto ha producido un determinado país en un periodo de tiempo. Para eso tenemos que cuantificar su nivel de producción. ¿Cómo lo cuantificamos? Pues a través de un indicador que se denomina Producto Interior Bruto, que también lo podéis ver por ahí o escuchar como PIB o PIB, ¿vale? El Producto Interior Bruto es el valor monetario, porque se da en unidades monetarias, en este caso aquí en España y en Europa, euro, ¿vale? Es el valor monetario de aquellos bienes y servicios finales que ha producido un país en un periodo de tiempo. Normalmente el periodo de tiempo siempre se refiere al año, ¿vale? Es importante reseñar que se tienen en cuenta los productos o los bienes y servicios finales y producidos por un país. ¿Qué quiere decir eso? Finales, porque son listos para consumir. Es decir, si por ejemplo hablamos de listones de madera, pues no se puede considerar un bien final. ¿Por qué? Pues porque los listones de madera posteriormente, perdón, los tableros de madera posteriormente necesitarán otro proceso de ajuste para transformarse en una mesa, en una silla, en una estantería. No se podría considerar la producción de tableros de madera como bien final. No se incluiría dentro del Producto Interior Bruto, ¿vale? Es decir, en el Producto Interior Bruto vamos a ver, vamos a incluir aquellos bienes y servicios que están listos para ser consumidos. Por eso se llama bienes y servicios finales. Y también muy importante que hayan sido producidos en un país, tanto en el propio país como fuera de ese país por empresas nacionales. Es decir, una empresa española que está ubicada en Noruega, por decir un país, pues todo lo que produzca esa empresa española en Noruega también lo vamos a tener en cuenta a la hora de calcular el Producto Interior Bruto, ¿vale? Fórmula de cálculo del Producto Interior Bruto, pues el PIB se calcula sumando el consumo familiar, cuánto han consumido la familia, más I, que son las inversiones de las empresas, cuánto han invertido las familias, más G, que es el gasto que haya hecho el Estado de ese país o el gobierno de ese país en servicios públicos, gasto público, más las exportaciones que ha hecho ese país al exterior, es decir, todos los productos o todos los bienes y servicios finales que ese país haya vendido a, a un segundo país, todo lo que haya exportado, y le restaremos lo que ese país ha comprado a terceros países, las importaciones, ¿vale? Reseñar también que a la diferencia entre exportaciones e importaciones, X menos M también se le llama exportaciones netas. Por tanto, nos podemos encontrar también la fórmula del PIB como C más I más G más exportaciones netas, ¿vale? Simplemente poner aquí un paréntesis
y en lugar de considerar estas dos variables ya hacer la diferencia y cuando ya tenemos calculadas las exportaciones netas sumarlas al resto de variables. Aquí hay un gráfico que he obtenido de Radio Televisión Española, donde nos muestra cuál ha sido la evolución del Producto Interior Bruto en España desde el 2009, que fue prácticamente el año de la crisis financiera que vivió el mundo a nivel global, hasta 2018, ¿vale? Y entonces pues se puede comprobar cómo España, la producción ha estado mucho tiempo con signo negativo y posteriormente, conforme se ha ido recuperando de la crisis financiera, pues fue creciendo hasta tal punto de que, bueno, más o menos se ha mantenido estable, tuvo un pico aquí a finales de 2015, primeros de 2016 y después más o menos se ha mantenido en unos niveles bastante aceptables. Si esto lo actualizáramos a 2020, la fecha en la que estamos hoy día, y con la actual crisis del COVID-19 que estamos viviendo, pues probablemente ahora mismo que tenemos la economía parada por el confinamiento, pues el Producto Interior Bruto, la producción nacional española, pues habrá caído brutalmente, ¿no? ¿Cuánto han crecido las comunidades respecto a lo que han producido? Pues aquí se ve también un gráfico de expansión donde están todas las comunidades autónomas nacionales y pues se puede ver cuál ha sido el crecimiento que en el año 2008 tuvieron cada una de ellas, cuánto produjeron, o sea, mejor dicho, cuánto crecieron cada una de las comunidades, cuáles son las que más produjeron. Se puede ver que Madrid, como suele ser habitualmente, está a la cabeza, centro de la nación, es donde más empresas hay, obviamente. Y si nos referimos a la comunidad andaluza, que es donde nosotros vivimos, pues en 2018 tuvo crecimiento bastante aceptable, está aquí a mitad de la tabla con un 2,4. Y bueno, pues la verdad es que aquí en la comunidad andaluza se han empezado a hacer las cosas bastante bien desde hace ya una serie de años, aunque obviamente pues todo esto se va a ver reducido y bastante perjudicado por la crisis que estamos viviendo nuevamente del COVID-19, como estamos comentando. Haciendo una comparativa por sectores, en 2018, fuente El País, vemos cómo Andalucía y España básicamente se puede decir que tienen su tejido productivo distribuido de la misma manera. Vemos cómo Andalucía es una comunidad eminentemente del sector terciario, su sector servicio es el que más predomina, al igual que en España, pero la diferencia es que el sector industrial en el resto de la nación es superior al que tenemos aquí en Andalucía, y aquí en Andalucía pues el peso del sector primario, de la agricultura, pues es bastante es superior al que hay o al que va quedando de manera residual en el conjunto de la nación española. Si hacemos esta comparativa del 2018 con respecto a 1980, pues podemos ver perfectamente cómo ha ido evolucionando el crecimiento y el decrecimiento de cada uno de los sectores productivos. Vemos que en 1980 Andalucía ya era una comunidad del sector terciario, pero el peso que tenía el sector agrícola, el sector primario, pues era muy superior al que tiene hoy día, ¿vale? Eso quiere decir que la transformación o la terciarización del tejido productivo, tanto a nivel nacional como andaluz, pues se ve perfectamente reflejada en este gráfico. Otro de los indicadores que vamos a ver, o otra de las magnitudes macroeconómicas, es la inflación. Hablamos de inflación cuando se produce un crecimiento generalizado y continuo del nivel de precios, de los precios de una economía. Cuando ocurre lo contrario, los precios caen durante un periodo continuo y de manera generalizada, pues en lugar de inflación hablamos de deflación o inflación negativa. Es decir, inflación, crecimiento generalizado y continuo del nivel de precios de una economía; deflación, caída durante un periodo de tiempo de manera continuada y caída general de todos los precios. ¿Por qué aumentan los precios de los productos y servicios? Pues
realmente hay muchas causas, pero podríamos decir que principalmente son las que vemos aquí. Si aumenta el coste de los factores productivos, acordaros que los factores productivos son tierra, trabajo y capital. Si aumenta, por ejemplo, el salario mínimo que hay que abonarle a los trabajadores en una empresa, pues obviamente supone un mayor coste para esa empresa que posteriormente tendrá que repercutir en el precio de los bienes y servicios que vaya a comercializar en la economía. ¿Vale? Entonces el aumento de costes de producción pues, es un causante de que suban los precios. Si aumenta la demanda de un determinado producto, pues también puede ser motivo de subida de precios y por tanto de inflación. Aquí os he puesto una imagen que hemos visto ahora en estos días con la crisis del COVID-19 en la tele, que muchos de nosotros nos hemos quedado un poco estupefactos, ¿no? Vemos un señor con un carro de la compra todo lleno de rollos de papel higiénico, ¿veis? Porque se corrió el rumor de que el papel higiénico se iba a acabar, en fin, no sabemos por qué. Aumentó la demanda de este bien, concretamente el papel higiénico, y eso ha sido un detonante de que el precio del papel higiénico en muchos establecimientos pues haya aumentado. Aumenta la demanda, como el comerciante sabe de que se lo van a comprar de todas maneras, pues sube el precio. Otro de los causantes del aumento de precios, de la inflación, pues la escasez de producción. Y aquí os pongo el ejemplo pues, de un agricultor con trigo o con cebada, creo que es trigo, sí. Si hay un año de mala cosecha, pues entonces habrá poco producto en el mercado y ese poco producto pues se venderá más caro. Los precios de ese producto bajarán. Si, por ejemplo, también podemos ver otro ejemplo con respecto a la aceituna, un año en el que haya una mala cosecha, pues la poca aceituna que haya, pues valdrá más cara. Escasez de producción, otra causante de el aumento de la inflación. Y también otro es el exceso de dinero en circulación. Si aumenta mucho el dinero que haya en la economía, pues obviamente también suben los precios, ¿vale? Es un símil al de aquí. Si hay muchas naranjas en el mercado, bajan los precios. Si hay mucho dinero en la economía, pues otro causante de la inflación, porque como la gente tiene la sensación de que hay mucho dinero, pues obviamente eh, suben los precios. Consecuencias de esta subida de precios, consecuencias de la inflación, pues también hay varias, fundamentalmente tres. Si suben mucho los precios, disminuye el poder adquisitivo de los agentes económicos, de las familias y de las empresas. Es decir, tienen menor capacidad de compra para rellenar la cesta de la compra o el carro, pues con ese dinero que tienen pueden comprar menos productos, ¿no? Otro de las consecuencias es la incertidumbre que crea. Si los precios no paran de crecer, pues esas familias nunca tienen una referencia cierta de lo que cuestan los bienes y servicios y por tanto eso crea incertidumbre. Para las empresas esa incertidumbre pues ciertamente es muy, muy, muy negativa porque no se atreven nunca a invertir, porque no saben, como digo, cuál es el precio cierto de los bienes y servicios y por tanto le es complicado para las empresas invertir en su propio sector. Y un detonante o una consecuencia bastante perjudicial para una economía de la subida de precios es que se pierde competitividad con respecto al exterior. Si mi nivel de precios ha subido, en mi país los bienes y servicios son más caros, pues por tanto venderé menos al exterior, exportaré menos. Acordaros que las exportaciones son las ventas de mis bienes y servicios al exterior. Si estos bienes y servicios ahora son más caros, pues los terceros países me comprarán menos porque es más caro comprar mis bienes y servicios. ¿Cómo mido yo esa subida de precios? Pues la mido con un indicador que se denomina IPC, Índice de Precios al Consumo. Es una media ponderada de los precios de los bienes que suelen consumir por regla general la familia. Es lo que también se denomina la cesta de la compra. Es decir, hay un listado de 12 categorías de bienes y servicios que suelen consumir la familia
cada una de esas categorías tiene más importancia o menos importancia en función de los bienes que agrupa y se hace una media ponderada. A esa media ponderada se le llama índice de precios al consumo. Obviamente, de esas 12 categorías, pues alimentación y transporte son los más importantes, gasto en alimentación, gasto de transporte y obviamente dentro de la categoría de alimentación, dentro de la categoría de bienes, pues tampoco todos tienen la misma importancia. El pago de la vivienda o las cantidades que las familias destinan al pago de la vivienda obviamente tendrá mucho más importancia que lo que pagan las familias para ver el cine a la hora de calcular esa media ponderada, ¿no? Índice de precios al consumo es el indicador que mide cuánto han subido los precios en un país. Este indicador, el IPC, lo elabora el Instituto Nacional de Estadística y para saber cuánto ha variado el nivel de precios de un año para otro, pues volvemos a calcular la tasa de inflación, IPC del año 1 menos IPC del año 0 entre el IPC del año 0 y multiplicado por 100. ¿Vale? Porque la tasa de inflación, aunque aquí no aparece, también se da en tantos por ciento. Consecuencias de la deflación, que acordaros que hablábamos al principio, que es todo lo contrario a la inflación, la bajada de precios. Pues si los precios no paran de bajar, los agentes económicos no terminan nunca de realizar las compras, van aplazando sus decisiones de compra y de inversión. ¿Por qué? Porque siempre piensan que van a continuar bajando y si van a continuar bajando, pues me espero hasta que el precio sea más barato. Si aplazan sus decisiones de compra y de inversión, pues nunca terminan de comprar y entonces los beneficios empresariales pues se ven disminuidos, reducen sus ventas. Si los beneficios empresariales disminuyen, aumentan los despidos y aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque como las empresas no venden, pues sobran trabajadores y si aumenta el desempleo, las familias tienen menor capacidad de compra y por tanto se produce una nueva disminución de la demanda y así sucesivamente entramos en un círculo vicioso bastante perjudicial para la economía. Haciendo una comparativa de cómo han variado los precios aquí en España y cómo han variado las pensiones también aquí en nuestra nación, haciendo uso de esta gráfica del diario de Expansión, donde se ve esa variación desde el 2008, crisis económica, hasta el 2017, podemos ver cómo el IPC, el nivel de precios en España, ha ido siempre, iba por debajo de lo que se pagaba por pensiones, pero que como posteriormente el IPC, la variación de los precios, siempre ha sido superior a lo que se han revalorizado las pensiones. En 2017 hubo una variación del nivel de precio de un 2% positiva, cuando sin embargo la revalorización de las pensiones, lo que se le aumentaron las pensiones a los jubilados de aquí de España, pues fue un 0,25. Aquí hay una brecha del 1,75%, que es la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo todos los jubilados. De ahí las manifestaciones que hemos visto en las últimas fechas. El precio del dinero o tipo de interés, última variable macroeconómica que vamos a ver en esta unidad. Bien, cuando estábamos en la unidad 6 y hablábamos del ahorro, de la inversión y demás, ya hicimos referencia a lo que era el tipo de interés oficial o precio del dinero. Aquí en la Unión Europea tenemos el Banco Central Europeo, que es el organismo que marca o que toma las decisiones en materia de política monetaria y como veíamos en la unidad 6, el Banco Central Europeo le presta dinero a los bancos comerciales, a todos los que pertenezcan a la Unión Económica y Monetaria. Aquí os he puesto algunos: BNP Paribas francés, Deutsche Bank alemán, Caixa General de Depósitos de Portugal. Estos tres ya os sonarán más: Santander, BBVA, CaixaBank de aquí de España, pero todos, no los podía poner todos, he puesto solo algunos ejemplos. Los bancos comerciales reciben dinero del Banco Central Europeo que se lo presta a un tipo de interés. Bien, pues ese tipo de interés al que el Banco Central Europeo le presta el dinero a los bancos comerciales es el tipo de interés oficial o precio oficial del dinero. Posteriormente, los bancos comerciales van a prestarle
ese dinero que le ha prestado el Banco Central Europeo a los agentes económicos, a las familias y a las empresas, a las familias para que puedan comprar una casa, para que puedan comprar un coche, para que puedan financiar multitud de compras, a las empresas para que también puedan realizar inversiones dentro de su sector productivo para ser cada vez más eficientes. Pues ese tipo de interés al que los bancos comerciales le prestan el dinero a las familias y las empresas es el interés de los préstamos y se lo denomina precio del dinero, ¿vale? Hemos visto por un lado el tipo de interés oficial y por otro lado el tipo de interés al cual los bancos comerciales le prestan a las familias y a las empresas. Claro, si pensáis, pues las decisiones que tome el Banco Central Europeo influyendo en el tipo de interés oficial van a su vez a tener una gran repercusión sobre el tipo de interés oficial y de la cantidad de dinero que haya circulando en una economía. Lo explico. Si el Banco Central Europeo decide bajar los tipos de interés oficiales, quiere decir que le está prestando el dinero a los bancos comerciales de una forma a un tipo más barato, y si le presta el dinero a los bancos comerciales a un tipo de interés más barato, estos bancos comerciales a su vez podrán prestar el dinero a las familias y a las empresas de una forma más barata y por tanto se presupone de que se concederán más préstamos porque es más barato financiarse, más barato endeudarse y viceversa. Este aumento de los préstamos aumenta también a la cantidad de dinero en circulación. Si es más barato financiarse, si es más barato endeudarse, pues se concederán más préstamos y por tanto habrá más consumo en la economía. Por eso las decisiones del Banco Central Europeo en materia de tipo de interés oficial influyen en la cantidad de dinero que haya en circulación. Claro, pues cualquiera de vosotros puede pensar, bueno, pues entonces que el Banco Central Europeo le preste el dinero muy barato a los bancos comerciales para que estos a su vez puedan conceder más préstamos y así las familias y las empresas puedan tener más dinero en circulación y entonces pues estamos todos contentos. Pero en materia de política económica, que es todo lo que se refiere a cantidad de dinero en circulación y a tipo de interés oficial, debe de existir un equilibrio entre estas dos variables, porque si no pueden ocurrir cosas nada favorables para la economía. Y por eso hablamos de tipos de políticas monetarias que puede llevar a cabo el Banco Central Europeo. Esas políticas monetarias pueden ser una política monetaria expansiva y una política monetaria restrictiva. Cuando el Banco Central Europeo aplica una política monetaria expansiva, lo que hace es que disminuye el tipo de interés oficial, ¿vale? Y por tanto, como hemos visto anteriormente, aumenta la cantidad de dinero en circulación en la economía. Los bancos prestan más dinero a la familia. Por tanto, aumenta el consumo de la familia y la inversión de las empresas. Y si aumenta el consumo de las familias y la inversión de las empresas, aumenta la producción y aumenta el empleo. Si aumenta la producción y aumenta el empleo, las familias tienen mayor capacidad de compra y por tanto aumentará la demanda, y si aumenta la demanda, como hemos visto anteriormente, suben los precios y eso nos lleva a una situación de inflación. Si aumenta la inflación, hemos visto también que lo que ocurre es una pérdida de poder adquisitivo y de incertidumbre y por tanto entramos de nuevo en una espiral negativa para la economía. Si por el contrario el Banco Central Europeo ha llevado a cabo una política monetaria restrictiva, lo que hará será aumentar el tipo de interés oficial y eso provoca que disminuya la cantidad de dinero en circulación. Si disminuye la cantidad de dinero en circulación, las familias y las empresas tienen menos dinero y por tanto disminuye el consumo y disminuye la inversión. Si disminuye el consumo y la inversión, disminuye la producción de las empresas y disminuye el empleo, porque a las empresas al poder vender menos, pues va a aumentar el desempleo, despedirá a sus trabajadores. Si disminuye la producción y disminuye el empleo, pues bajan los precios porque hay menos consumo y por tanto disminuye la demanda. Si disminuye la demanda, las empresas bajarán los precios porque quieren vender más, pero ni siquiera bajando precios pueden vender más. Es decir, estamos en una situación de deflación. Y si disminuyen los precios y no se vende, las empresas obtienen pérdidas y por tanto
disminuye el poder adquisitivo por reducción de salario y aumenta el desempleo. Es decir, a las empresas al tener pérdidas o le pagan menos a sus trabajadores o los despiden, aumenta el desempleo y volvemos a entrar en otra espiral bastante negativa. De ahí lo que hablábamos anteriormente de la necesidad de que exista un equilibrio entre el tipo de interés oficial, ponerlo más barato o más caro, y la cantidad de dinero en circulación que debe existir en una economía. Y hasta aquí la unidad 8. Lo he intentado contar de la forma más gráfica posible, más sencilla posible. Como siempre os hago referencia del manual de economía, donde tenéis todos los contenidos desarrollados de una forma más amplia. Y simplemente me queda pues daros las gracias por vuestra atención y ya sabéis que cualquier duda me la podéis consultar a través del correo electrónico. Hasta ahora.